Capítulo 22. El precio de la esperanza. La segunda fase del examen de licencias provisionales se desarrollaba en la ciudad de Catástrofe, un complejo de entrenamiento a escala real que simulaba diversos escenarios de desastre. 12 kilómetros cuadrados de estructuras colapsadas, incendios controlados, derrumbes simulados y víctimas maniquíes con sensores biológicos, esparcidas en situaciones de peligro. Present Mick explicaba las reglas desde una torre de observación. La segunda prueba es rescate en condiciones de desastre. Deberán localizar y estabilizar a las víctimas, luego evacuarlas a zonas seguras. Puntuación basada en velocidad, eficacia y minimización de daños colaterales. La clase 1 estaba dispersa en equipos de 3. Yo estaba con Momo y Tokoyami, una combinación equilibrada de creación, movilidad y poder ofensivo/defensivo. Recuerden, dije mientras nos preparábamos en la línea de salida, esto no es combate. La prioridad absoluta a las víctimas. Momo asintió, su expresión seria pero confiada. Mi creación puede producir equipos médicos, soportes estructurales, herramientas de extracción. Tokoyami añadió. Dark Shadow puede alcanzar lugares inaccesibles y proporcionar iluminación en áreas oscuras. Sonó la señal de inicio. Minuto 1, 15. Eficiencia calibrada. Los primeros 15 minutos fueron de trabajo metódico. Usé mi percepción mejorada de Atomic Samurai para localizar víctimas enterradas bajo escombros, identificando sus posiciones exactas a través de microvibraciones y patrones de calor residual. Momo creaba puntales y sistemas de palanca para estabilizar estructuras mientras yo extraía a las víctimas con precisión telequinética. Tokoyami y Dark Shadow transportaban a los rescatados a zonas seguras. Pero algo se sentía mal. Demasiado tranquilo. Silverfang. ¿Sientes algo? Un silencio en mi mente, luego. El ambiente está tenso de una manera que no es por el examen. Hay expectativa en el aire. Mi instinto silvestre confirmaba la sensación. Los pájaros que deberían estar en los árboles circundantes habían huido. El viento soplaba de manera errática, como si algo masivo estuviera perturbando los patrones climáticos locales. Momo, Tokoyami, dije en voz baja mientras extraíamos a una víctima de un coche volcado, prepárense para lo peor. ¿La liga? Preguntó Momo, sus ojos oscuros llenándose de preocupación. Algo más grande. Minuto 16. El cielo se oscurece. Fue entonces cuando el primer portal apareció. No era el portal ordenado de Kurohiri. Este era violento, desgarrado, como si la realidad misma estuviera siendo forzada. Se abrió a 500 metros de nosotros, en el borde norte del complejo. Y de él emergió Gigantomachia. Pero no solo. Detrás del gigante, docenas, luego cientos de portales similares se abrieron. Y de ellos fluyó una marea negra. Nomus. No solo los Nomus tipo Usg, sino variantes, algunos alados, otros acuáticos, otros con múltiples brazos o cabezas. Cientos. Entre ellos, figuras humanoides. Villanos de la liga, pero también mercenarios, criminales liberados de Tartarus, fanáticos reclutados por la promesa de poder. Era un ejército. Present Mick intentó anunciar una evacuación, pero su voz fue ahogada por el rugido colectivo de los Nomus. Los examinadores heroicos, héroes profesionales de alto rango, se movilizaron inmediatamente. Endeavor, Besgenist, Aux, quien había llegado como observador, Ryukyu, y una docena más. Pero éramos superados numéricamente 10-1. Y en el centro de todo, flotando sobre un trono de energía negra, estaba All for One. Minuto 17, 20. La orden. La voz de All for One resonó a través de algún kit de amplificación, llenando todo el complejo. Este no es un ataque a la sociedad. No es una declaración de guerra. Es una reclamación. Sus ojos sin rostro se posaron directamente en mí. Kaito Tanaka. Tienes algo que no te pertenece. Un sistema extranormal. Lo reclamó. Aux se lanzó hacia él, pero All for One simplemente levantó una mano y el héroe número 2 fue arrojado contra un edificio como un insecto. No interfieran. Solo quiero al niño. Entréjenlo, y los demás pueden irse. Momo se aferró a mi brazo. No. Tokoyami adoptó una postura defensiva. Dark Shadow y yo lucharemos. Pero miré a mi alrededor.
estudiantes de múltiples escuelas, muchos de ellos asustados, algunos heridos ya por los gnomos que avanzaban. Héroes profesionales luchando, pero siendo superados. No podía permitir esto. Minuto 21:25. La decisión. Kaito, ¿qué vas a hacer? Preguntó Momo, su voz temblando. Lo que debo, respondí, dándole un beso rápido pero intenso. Protégete. Ayuda a los demás. No vayas. Pero ya me estaba moviendo. No hacia All for One. Hacia donde la lucha era más intensa, donde los estudiantes estaban más en peligro. Llamé a todas mis manifestaciones internas. Silverfang. Darkseid. Fubuki. Sonic. Estamos aquí, Kaito, respondió la voz de Silverfang. ¿Qué planeas? Salvar a todos. Detener esto. Las otras voces se unieron. Darkseid. Finalmente. Lucharemos sin restricciones. Fubuki. El control será difícil con tantos objetivos. Pero posible. Una nueva voz, rápida, aguda. Velocidad. Eficiencia. Destruiremos a todos antes de que reaccionen. Era la manifestación de Sonic. Por primera vez, todas mis habilidades estaban sincronizadas, en armonía, sin conflicto. El equilibrio perfecto entre técnica, poder, control y velocidad. Y por primera vez, las usaría todas. Sin contención. Sin miedo a lo que me convertiría. Minuto 26:35. El torbellino defensivo. Me convertí en un cataclismo controlado. Mi cuerpo brilló con el lustre metálico de Darkseid al 100%, pero con la fluidez del agua de Silverfang. Me moví con la velocidad que habría hecho sonreír a Speedo, Sound Sonic, pero con la precisión calculadora de Fubuki. Atravesé el campo de batalla como un rayo plateado. Contra los gnomos alados. Telequinesis de Fubuki, nivel 2 alcanzado en el fragor de la batalla. Los derribé del cielo en grupos de 10, comprimiendo el aire a su alrededor hasta que caían inconscientes. Contra los gnomos terrestres. Estilo adaptativo de Garou analizando puntos débiles estructurales. Cada golpe, perfeccionado por los principios de Van, encontraba microfracturas, dislocaba articulaciones, desactivaba sistemas nerviosos centrales. No los mataba, los inhabilitaba con precisión quirúrgica. Contra los villanos humanos. Velocidad de Sonic combinada con presión de puntos del estilo Van. Pasaba entre ellos, y caían inconscientes antes de que sus cerebros registraran mi presencia. Contra los ataques combinados. Físico de Darkseid absorbiendo lo que no podía esquivar, flujo de agua redirigiendo lo que no podía absorber. Era eficiencia pura. Cada movimiento, cada gasto de energía, calculado para máximo efecto. Protegía a estudiantes, despejaba rutas de escape, creaba zonas seguras. Pero aún así, eran demasiados. Cientos de gnomos. Decenas de villanos. Y Gigantomachia, avanzando inexorablemente hacia mí. Minuto 36:45. El conflicto con el gigante. Gigantomachia finalmente me alcanzó. Sus puños, del tamaño de camiones, descendieron. No esquivé. Físico de Darkseid, residencia absoluta nivel 2 activada. Lo detuve. La onda de choque derribó edificios a 100 metros a la redonda. El suelo se hundió bajo mis pies. Pero no retrocedí. Tú. Fuerte. Rugió Gigantomachia. Lo suficiente, respondí, y contraataqué. No con fuerza bruta esta vez. Con técnica perfeccionada. Estilo adaptativo de Garou había estado analizando sus patrones de movimiento, sus puntos de apoyo, sus compensaciones. Mi ataque fue una serie de golpes no a su cuerpo, sino al aire alrededor de él, al suelo bajo él. Usando principios de física que Fubuki comprendía intuitivamente, creé ondas de presión que interferían con su equilibrio, corrientes de aire que desviaban sus ataques. No podía derrotarlo, no completamente. Pero podía contenerlo. Y eso era suficiente. Mientras luchaba contra Gigantomachia, seguía actuando en otras partes del campo de batalla. Un grupo de gnomos se acercaba a unos estudiantes de Ketsubutsu, una ráfaga telequinética los envió volando. Davi intentaba flanquear a Endeavor, aparecía entre ellos, redirigiendo el fuego azul lejos del héroe. Toga, disfrazada de estudiante herido, se acercaba a Momo, la detecté por el latido cardíaco irregular, percepción de Atomic Samurai, y la desarmé antes de que pudiera atacar.
Era como bailar en 1000 direcciones simultáneamente. Pero cada segundo, sentía el costo. Mi cuerpo, incluso con Darkseid, tenía límites. Mi mente, incluso con las manifestaciones ayudando, estaba siendo sobrecargada. Minuto 46:55. El verdadero objetivo. Fue entonces cuando entendí el verdadero plan. Los Nomus, los villanos, incluso Gigantomachia, eran distracciones. Mientras yo luchaba conteniendo la marea, All for One había estado trabajando en silencio. Usando quirks de supresión de energía, de interferencia dimensional, de disrupción de sistemas. Estaba preparando algo específicamente para mi sistema. Finalmente lo entiendes, dijo su voz directamente en mi mente, usando algún quirk de telepatía. No estoy aquí para capturarte por la fuerza. Estoy aquí para desconectarte de esa estructura externa. Y luego, reclamarla. Sentí como algo tiraba de los bordes de mi conciencia, no de mis habilidades, sino del sistema mismo. Como si intentaran desenganchar un programa de un ordenador. No puedo resistirlo indefinidamente, dijo la voz de Fubuki en mi mente, tensa por el esfuerzo. Su interferencia es específica, diseñada para sistemas como el nuestro. Lucha. Rugió Darkseid. No nos rendiremos. Pero Silverfang, con su sabiduría, entendió. Kaito, si continúas así, te sobrecargarás. El sistema podría colapsar, y con él, tu mente. Miré a mi alrededor. La batalla estaba volviéndose. Aunque había neutralizado cientos de amenazas, más seguían llegando. Y los héroes profesionales estaban siendo gradualmente abrumados. Los estudiantes, estaban a salvo. La mayoría habían sido evacuados o estaban en áreas seguras que yo había creado. Momo, Tokoyami, Midoriya, Todoroki, todos seguían luchando, pero estaban vivos. Había cumplido mi promesa. Los había protegido. Ahora, tenía que asegurarme de que permanecieran protegidos. Minuto 56:58. La elección. All for One, dije, mi voz amplificada por algún residuo de energía telequinética. Dejarás de atacar. Ahora. El señor del mal se rió. ¿Y por qué haría eso? Porque me rindo. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Incluso los Nomus parecieron pausarse. Momo gritó. Kaito, no. Midoriya, no puedes. Endeavor. Tanaka, no negocies con él. Pero miré directamente a donde sabía que estaban las cámaras de los medios, porque seguramente estaban transmitiendo esto, una batalla de esta escala no podía ocultarse. No me rindo por miedo, dije, asegurándome de que cada palabra fuera clara. Me rindo porque cada segundo que esta batalla continúa, más personas inocentes están en peligro. Me rindo para proteger a aquellos que he jurado proteger. All for One flotó más cerca. Sabia decisión. Ven. Tu sistema será estudiado. Antes, dije, tengo un mensaje. Para todos los que están viendo. Para todos los que tienen miedo. Hice una pausa, respirando profundamente. Este sería mi último acto como héroe libre. Tenía que hacerlo contar. Minuto 59. El mensaje. En mi corta vida como héroe, comencé, mi voz tranquila pero proyectándose sobre el campo silenciado, he aprendido algo fundamental. El poder no hace al héroe. La fuerza no define nuestro valor. Miré directamente a una cámara que vislumbraba entre los edificios. Lo que nos define es nuestra elección de usar lo que tenemos para proteger a otros. De ponernos entre el peligro y los inocentes. De levantarnos, una y otra vez, sin importar cuán fuerte sea la oposición. Sentía como All for One preparaba sus quirks de supresión, listo para capturarme. Tenía segundos. Por eso, incluso cuando me voy, les digo esto. No tengan miedo. Porque los héroes no son solo los que vuelan más alto o golpean más fuerte. Los héroes son los bomberos que entran en edificios en llamas. Los médicos que trabajan hasta caer exhaustos. Los maestros que creen en estudiantes desesperanzados. Los vecinos que se ayudan unos a otros. Mi voz se quebró ligeramente, no por miedo, sino por emoción genuina. El símbolo de la paz puede ser una persona. Pero la esperanza es una elección que todos podemos hacer cada día. Elijan esperar. Elijan proteger.
Eligen ser luz, incluso en la oscuridad más profunda. Entonces, miré directamente a Momo, a mis amigos, a mis compañeros. Porque mientras una persona se levante para proteger a otra, siempre habrá esperanza. Minuto 60. El sacrificio. Fue entonces cuando All for One atacó. No con fuerza bruta, sino con precisión. Quirks de supresión energética, de bloqueo dimensional, de interrupción neuronal. Sentí como el sistema en mi mente fluctuaba. Como si se estuviera desestabilizando. Kaito. Gritaron todas las manifestaciones simultáneamente. Pero sonreí. Porque mientras All for One se concentraba en mí, no se daba cuenta de lo que había preparado. Usando los últimos fragmentos de mi telequinesis, activé las defensas de contingencia que Momo y yo habíamos discutido en teoría, pero nunca esperábamos usar. Torres de contención de energía, creadas por ella durante la batalla según mis instrucciones telepáticas, se activaron alrededor del perímetro. Atrapaban a los gnomus restantes en campos de fuerza. Contenían a los villanos. Incluso ralentizaban a Gigantomachia. Los héroes profesionales, viendo la oportunidad, actuaron. Endeavor, Besgenist, Aux, Ryukyu, todos lanzaron su ataque combinado final, limpiando el campo de amenazas. Pero yo, ya estaba siendo arrastrado hacia el portal que All for One había abierto. Vi a Momo corriendo hacia mí, lágrimas en su rostro. Vi a Midoriya intentando usar One for All para alcanzarme. Vi a All Might, débil pero determinado, intentando levantarse. Les sonreí. Un último gesto de tranquilidad. Cuídense, murmuré. Y cuiden el mundo por mí. Luego, el portal se cerró. Y yo me fui. Epílogo inmediato. El legado del mensaje. En las horas que siguieron, el mundo entró en shock. La batalla había sido transmitida en vivo. El sacrificio de un estudiante de secundaria, capturado para salvar a cientos, había sido visto por millones. Pero más que el sacrificio, fueron sus palabras las que resonaron. El símbolo de la paz puede ser una persona. Pero la esperanza es una elección. Esas palabras se repitieron en las noticias, en las redes sociales, en las conversaciones de la gente común. Un estudiante, enfrentándose a un ejército y al villano más temido, eligiendo rendirse no por derrota, sino por protección. Enua, Momo Yaoyorozu lloró. Se puso de pie, con los ojos rojos pero secos, y dijo a la clase 1, reunida. No vamos a rescatarlo llorando. Vamos a prepararnos. Vamos a volvernos más fuertes. Y vamos a traerlo de vuelta. Midoriya asintió, su determinación más feroz que nunca. Kaito nos mostró el camino. Nos mostró que la esperanza es una elección. Y elegimos esperar. Elegimos rescatar. En el hospital, All Might miró la repetición del discurso de Kaito. Las lágrimas corrieron por su rostro demacrado. Lo siento, joven Kaito. Fallé en protegerte. Pero entonces, miró a los otros estudiantes, decididos, fortalecidos por el ejemplo de su compañero. Y sonrió, débilmente. O tal vez, tú me estás mostrando a mí el camino. En los días siguientes, algo cambió en la sociedad. Donde había habido miedo después del ataque del campamento, ahora había determinación. Donde había habido desesperanza, ahora había un renovado sentido de propósito. Los héroes profesionales redoblaron sus esfuerzos. Las escuelas heroicas intensificaron su entrenamiento. Y la gente común, empezó a hacer elecciones diferentes. A ayudar más. A proteger más. A ser, en sus propias formas pequeñas, héroes. Porque un niño les había recordado. La esperanza no es algo que se tiene. Es algo que se elige. Y Kaito Tanaka, donde quiera que estuviera, probablemente sometido a experimentos terribles por All for One en busca de los secretos del sistema. Había plantado una semilla de esperanza, que ahora crecía en millones de corazones. Y esa, tal vez, era su verdadera victoria. A fin del capítulo 22. Capítulo 23. El núcleo inquebrantable. La transición entre el campo de batalla y la celda fue un vacío de sensaciones. Un momento estaba pronunciando mis últimas palabras de esperanza, al siguiente estaba sumergido en una oscuridad absoluta, interrumpida solo por un mensaje del sistema que brillaba como un faro en la nada. Sacrificio heroico reconocido. Análisis de acción.
Entrega voluntaria para salvar a inocentes. Motivación. Protección sobre autopreservación. Valoración. Heroísmo verdadero, nivel máximo. El sistema ha detectado la esencia del portador. Ya no eres solo un usuario, eres el núcleo. Fusión completa autorizada. El sistema ya no es una herramienta externa, es una extensión de tu voluntad, de tu esencia, de tu alma. Protección activada. Vínculo indisoluble. El sistema no puede ser extraído, copiado o transferido a menos que el núcleo lo ceda voluntariamente. Recompensa por heroísmo definitivo. 100, 000, 000, pppp totales. 100, 001, 850. La fusión fue diferente a todo lo anterior. No fue una sincronización, no fue una integración. Fue un reconocimiento. Como si el sistema finalmente admitiera: tú no me usas. Nosotros somos. Sentí las habilidades no como cosas prestadas, sino como aspectos de mí mismo. Darkseid no era una influencia, era mi determinación hecha carne. Silverfang no era una técnica aprendida, era mi filosofía en movimiento. Sonic no era velocidad prestada, era mi urgencia manifestada. Fubuki no era telequinesis ajena, era mi voluntad extendiéndose más allá de mi cuerpo. Y tenía 100 millones de puntos. Poder para comprar cualquier habilidad del catálogo de One Punch Man. Pero eso ya no importaba. Porque el poder no era el punto. El punto era quien elegía hacer con ese poder. Día 1 del cautiverio. La ilusión del control. Desperté en una celda que parecía diseñada por pesadillas. No era una prisión normal, era un cubo de 3 metros por lado, con paredes que emitían un brillo sutil, que supuse interfería con los quirks. El aire olía a ozono y desinfectante, con un subtono metálico que raspaba la garganta. No estaba solo. Shigaraki Tomura estaba sentado en una silla al otro lado de una barrera de energía transparente, rascándose el cuello con esos dedos pálidos que podían desintegrar cualquier cosa que tocaran. Finalmente despiertas, dijo, su voz áspera como arena en metal. Sensei estaba preocupado de que hubiéramos usado demasiada fuerza. Me senté lentamente. Cada movimiento era calculado, no por las habilidades, sino por mí. ¿Dónde estoy? En el lugar donde entenderás tu nuevo propósito. Shigaraki se inclinó hacia adelante, sus ojos rojos brillando con fanatismo. Ese sistema que tienes, Sensei lo quiere. Y lo tendrá. Ya les dije, respondí, manteniendo la voz calmada a pesar del dolor que sentía en cada músculo. No se puede transferir a menos que yo lo permita. Shigaraki sonrió, un gesto torcido y poco natural. Todos tienen un punto de quiebre, Tanaka. Incluso los héroes verdaderos. La primera sesión fue de persuasión psicológica. Dabi y Toga se turnaban para describir, en vívido detalle, lo que le harían a mis amigos si no cooperaba. Momo, desmembrada lentamente. Midoriya, quemado vivo. La clase 1, A entera, torturada hasta la locura. Yo escuchaba, mi rostro impasible. Por dentro, las voces del sistema, mis voces ahora, murmuraban. Darkseid. No cederemos. Somos inquebrantables. Silverfang. La verdadera fortaleza está en soportar sin romperse. Fubuki. Analicemos sus patrones de habla. Mienten sobre el 43% de lo que dicen. Pero no necesitaba las voces para saber que mentían. Porque mientras hablaban, el sistema mostraba información. Análisis de conversación. Patrón de mentira detectado. 87%. Motivación real. Obtener información sobre limitaciones del sistema. Objetivo secundario. Establecer miedo como base para negociación. Cuando terminaron su actuación, simplemente dije, mienten. No tienen a ninguno de ellos. Si los tuvieran, me mostrarían pruebas, no solo palabras. Dabi frunció el ceño. Toga hizo un mohín. Shigaraki rió. Más inteligente de lo que pareces. Bueno. A la fase 2 entonces. Día 2, 7. La carne que siente. La fase 2 fue física. Me llevaron a una sala blanca, estéril, con mesas de metal y equipos médicos reconvertidos para propósitos menos sanitarios. All for One observaba desde una pantalla, su presencia digital aún opresiva. Comencemos con lo básico. Tu sistema responde al dolor, ¿verdad? No respondí. Un Nomu modificado, más delgado que los de combate,
con extremidades que terminaban en agujas hipodérmicas, se acercó. Su primer pinchón fue en mi brazo, inyectando algo que hizo que cada nervio gritara. Toxina neurológica detectada. Físico de Darksine. Resistiendo, 34% efectividad dolor. Nivel 8, 10. Apreté los dientes. El dolor era real, pero distante, como si lo observara desde lejos. La fusión completa con el sistema me daba perspectiva. Podía separar la sensación física de la experiencia emocional. Interesante, murmuró All for One. Tu resistencia fisiológica es notable. Pero todo tiene límites. Las sesiones se sucedieron, cada una más brutal que la anterior. Electrocución controlada que hacía que mis músculos se contrajeran hasta desgarrarse. Exposición a temperaturas extremas que deberían haber cocinado o congelado a cualquier humano. Pruebas de presión que habrían convertido los huesos de cualquiera en polvo. Cada vez, mi cuerpo resistía. Pero cada vez, el dolor se acumulaba. Registro de daño acumulado. Huesos. 14 fracturas, regenerando. Músculos. 73% desgarro, regenerando. Daño nervioso. 41%, regenerando lentamente. PP gastados en regeneración. 450,000. Gastaba puntos para sanar, pero siempre dejaba suficiente daño para que siguieran creyendo que estaba sufriendo. Era un cálculo frío, estratégico. Si demostraba regeneración completa, intentarían métodos más extremos. Pero a través de todo, nunca grité. Nunca supliqué. Solo observaba, analizaba, aprendía. Aprendía sus patrones. Los momentos en que David disfrutaba demasiado del sufrimiento ajeno, debilidad emocional. Las veces que Toga necesitaba ver sangre para excitarse, dependencia patológica. La manera en que Shigaraki se rascaba más frenéticamente cuando las cosas no salían como quería, inseguridad disfrazada de fanatismo. Día 8, 14. La mente dividida. Cuando vieron que el dolor físico no quebraba mi voluntad, cambiaron de táctica. Fue Kurohiri quien dirigió esta fase. Su niebla podía hacer más que crear portales, podía manipular percepciones, crear ilusiones, jugar con la mente. El cerebro es solo otro órgano, dijo su voz etérea mientras la niebla me envolvía. Y los órganos pueden ser reprogramados. Las ilusiones comenzaron suaves. Imágenes de mis padres siendo torturados. Pero el sistema detectaba la falsedad inmediatamente. Ilusión detectada. 99,7% de probabilidad. Contramedida. Anclaje de memoria verdadera. Recordaba a mi madre en esta vida, sonriendo mientras cocinaba. A mi padre, leyendo el periódico en voz alta. Eran recuerdos reales, sólidos, que las ilusiones no podían imitar perfectamente. Las ilusiones se volvieron más complejas. Escenarios donde yo mismo torturaba a mis amigos. Donde traicionaba a una. Donde me unía voluntariamente a la liga. En uno particularmente vívido, me vi aceptando el sistema de All for One, convirtiéndome en algo más que humano, algo divino, y luego usando ese poder para masacrar a la clase 1, mientras Momo me suplicaba que parara. Ilusión de tentación detectada. Análisis. Explota miedos subyacentes a perder control. Respuesta. Activación de corazón de héroe, 100%. No, murmuré en la ilusión, mirando la versión falsa de mí mismo. Eso nunca seré. Porque el poder no es lo que te define. Son las elecciones. La ilusión se desvaneció. Kurohiri parecía impresionado. La mayoría se rompe en la tercera ilusión. Has resistido 17. Porque sé quién soy, dije simplemente. Y no soy lo que ustedes quieren que sea. Día 15, 21. El precio de la voluntad. Fue entonces cuando All for One decidió intervenir personalmente. No físicamente, su cuerpo era demasiado frágil para moverse sin riesgo. Pero a través de un conjunto de quirks que permitían proyección astral, manipulación de energía vital, y algo más, algo que sentía los bordes del sistema mismo. Has sido un sujeto de prueba excepcional, Kaito Tanaka, dijo su voz, ahora directamente en mi mente, sin filtros. Tu resistencia física supera el 99% de la población. Tu fortaleza mental es, estadísticamente improbable.
Estaba de vuelta en la celda, pero ahora All for One flotaba como un fantasma frente a mí, su masa cicatrizada y tubos creando una silueta grotesca contra la pared blanca. Pero todo tiene un precio, continuó. Cada lesión, cada instante de dolor, cada ilusión resistida, gasta algo. No solo energía física. Gasta voluntad. Gasta alma. Extendió una mano espectral. Déjame mostrarte el verdadero alcance de tu sistema. Y entonces, por primera vez, el sistema mostró algo que me aterrorizó. Análisis externo detectado. Entidad. All for One. Objetivo. Mapear estructura del sistema. Progreso. 12%. Advertencia. Análisis completo permitiría encontrar debilidades estructurales. He estado estudiando tu sistema desde que lo sentí en Osu, dijo All for One, su voz llena de fascinación científica. No es un Kirk. Es algo externo. Dimensional, quizás. Una plantilla de poder que se adapta al usuario. Sus dedos espectrales pasaron a través de mi pecho, y sentí un frío que iba más allá de lo físico. Pero tiene reglas. Limitaciones. Y la limitación más importante es el anclaje al usuario. Hizo una pausa dramática. O debería decir, al núcleo. Sabía. Sabía sobre la fusión completa. Cuando te sacrificaste por esos estudiantes, continuó, tu sistema te reconoció como algo más que un usuario. Te reconoció como su razón de ser. Su propósito. Eso creó un vínculo indisoluble. La mano espectral se cerró alrededor de mi corazón, no físicamente, sino energéticamente. Pero los vínculos, susurró, pueden ser reorientados. No rotos, no transferidos. Reorientados. El dolor comenzó. No físico esta vez. Existencial. Como si mi propia identidad estuviera siendo desenredada, deshilachada. Ataque a identidad detectado. Objetivo. Separar Kaito Tanaka del núcleo método. Explotación de traumas, debilidades, miedos profundos, resistencia. 88%, bajando. Todos tienen grietas, Kaito, dijo All for One, su voz ahora múltiples voces, todas sus víctimas, todos los que había robado, todos los que había destruido. El niño que no encajaba. El reencarnado que nunca perteneció realmente. El héroe que teme convertirse en monstruo. Imágenes, recuerdos, miedos que ni siquiera sabía que tenía, surgieron. Mi vida anterior, muriendo solo, sin haber hecho diferencia. El miedo de que mis padres en esta vida me vieran como un monstruo. La terror de lastimar a Momo con mis poderes. La posibilidad real de que las influencias del sistema consumieran completamente lo que era Kaito. ¿Ves? Gritó All for One triunfante. Esas grietas. Por ahí entraré. Por ahí reclamaré lo que es mío por derecho. El dolor era insoportable. Sentía como partes de mí se despegaban. Recuerdos se volvían difusos. ¿Quién era? Kaito. El núcleo. Un monstruo con apariencia humana. Resistencia. 47%, bajando rápidamente. Identidad. Fragmentándose. Pero entonces, en el ojo del huracán de dolor y confusión, recordé algo. No un recuerdo grande. Uno pequeño. Momo, sonriendo después de ejecutar perfectamente un movimiento del flujo de agua. Lo logré porque tú creíste en mí. Midoriya, con ese brillo en los ojos. Todos podemos ser héroes. Kirishima, golpeándome el hombro. Eso fue increíblemente viril, Kaito. Tokoyami, con su poesía oscura. Incluso en la noche más profunda, hay estrellas que se niegan a apagarse. Pequeños momentos. Conexiones humanas. No grandiosas, no épicas. Reales. Y en ese momento, entendí. Mis grietas no eran debilidades. Eran donde la luz entraba. Eran donde los demás habían entrado. Donde el amor, la amistad, la conexión, se habían filtrado. No, dije, la palabra saliendo como un jadeo pero con convicción absoluta. No son grietas. All for One se detuvo. ¿Qué? Son puertas, continué, sintiendo como mi identidad se reafirmaba, no a pesar de las vulnerabilidades, sino a través de ellas. Puertas que dejé abiertas para que otros entrarán. Para que me cambiaran. Para hacerme mejor.
Mis voces internas resonaron, no como entidades separadas, sino como aspectos de una verdad más grande. Darkseid. La verdadera fuerza viene de reconocer las debilidades y luchar de todas formas. Silverfang. La flexibilidad permite resistir lo que la rigidez no puede. Fubuki. Un sistema perfecto es aquello que puede integrar imperfecciones y volverse más fuerte. Mis miedos, dije, levantándome aunque mi cuerpo no físico en este espacio mental debería haber estado destrozado, no son cosas que me debilitan. Son lo que me hacen humano. Y es mi humanidad lo que el sistema reconoció. Lo que lo hizo fusionarse conmigo completamente. Extendí mis propias manos en este espacio mental, y donde All for One veía grietas, yo vi conexiones. Hilos de luz que me unían a mis padres, a mis amigos, a mis maestros, incluso a personas que apenas conocía pero a quienes había ayudado. El sistema no se fusionó conmigo por mi poder, dije, cada palabra más firme que la anterior. Se fusionó conmigo por mis elecciones. Por mi humanidad. Por mi capacidad de elegir esperar, proteger, amar, incluso cuando duele. All for One retrocedió, no por miedo, sino por confusión. Eso es ilógico. El poder busca eficiencia, no sentimentalismo. Por eso nunca lo entenderás, respondí. Porque el poder más grande no es el que destruye, sino el que construye. No el que toma, sino el que protege. No el que domina, sino el que sirve. Y entonces, en un destello de comprensión, activé algo que ni siquiera sabía que tenía. Concepto desbloqueado. El núcleo inquebrantable. Descripción. Tu identidad no es una estructura rígida, sino un núcleo de valores inquebrantables. Las grietas no son debilidades, son donde la luz entra y sale efecto. Resistencia a manipulación identitaria, 100%. El espacio mental se resquebrajó. All for One gritó, no de dolor, sino de frustración absoluta. Imposible. He quebrado mentes más fuertes que la tuya. Pero no has encontrado una que se defina no por lo que teme perder, sino por lo que elige proteger, respondí. Adiós, All for One. El espacio mental colapsó. Despertar en la oscuridad. Volví a la conciencia en mi celda, temblando, sudando, pero intacto. Más que intacto. Fortalecido. Shigaraki estaba allí, mirándome con una mezcla de ira y algo casi parecido al respeto. Sensei, está furioso, dijo. Dice que eres un caso atípico. Que tu sistema está anclado a algo que él no comprende completamente. No respondí. Solo respiré, sintiendo cada conexión, cada grieta que en realidad era una puerta, brillando dentro de mí. Pero no importa, continuó Shigaraki, su voz bajando a un susurro amenazador. Porque si no podemos sacarte el sistema, podemos hacer que desees dárnoslo. Sus dedos se cerraron alrededor de mi cuello, pero no para desintegrarme. Para apretar. Todos tienen un límite, Tanaka. Y encontraremos el tuyo. Mientras la oscuridad amenazaba con llevarme de nuevo, el sistema mostró un último mensaje. Prueba de voluntad. Superada. Núcleo inquebrantable. Confirmado. El sistema no puede ser separado de ti, pero la tortura continuará. Prepárate. En la oscuridad, con las manos de Shigaraki alrededor de mi cuello, sonreí. Porque finalmente lo entendía completamente. No era invencible. No era imbatible. Tenía miedos, debilidades, grietas. Pero esas grietas eran donde mi humanidad vivía. Y esa humanidad era mi verdadero poder. Y ese poder era inalienable. All for One podía torturar mi cuerpo. Podía atacar mi mente. Pero nunca tocaría mi núcleo. Porque el núcleo no estaba hecho de poder. Estaba hecho de elecciones. Y yo elegía seguir siendo Kaito Tanaka. Elegía seguir siendo humano. Elegía seguir siendo héroe. Y mientras tuviera elección, seguía siendo libre. A fin del capítulo 23.